El día de hoy vamos a hablar precisamente de la leyenda del Nahual y aquí tenemos a Carlos Díaz, productor precisamente de este espectáculo que ya lleva 8 años presentándose ahí en Xochimilco, en la parte de Nativitas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Carlos Díaz? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, se desarrolla en el embarcadero Las Flores Nativitas. Ahí el espectador aborda una trajinera que lo lleva por todo el canal turístico durante 1 hora hasta llegar a la laguna de Jaltocán, donde está nuestro escenario flotante, donde se desarrolla la puesta en escena. Todo es de noche. Cuéntanos sobre la leyenda del Nahual. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la leyenda del Nahual? El Nahual es un personaje mítico que data de la época prehispánica. Para la cosmovisión maya, el Nahual era un ser protector, un ser divino. Con la llegada de los españoles y con ellos la Iglesia Católica, buscando transformar del politeísmo al monoteísmo a los indígenas, el nahualismo, la herbolaria, que eran tradiciones y costumbres indígenas, se vuelven demoníacas. Entonces, el Nahual se vuelve un ser del mal. Ahora, este espectáculo que ustedes están haciendo allá en Xochimilco con la leyenda del Nahual, ¿es únicamente el Nahual el que estamos viendo o cuál es la interacción que existe entre el Nahual, la gente y hay algunos otros personajes míticos o solamente el Nahual y con la ambientación o cómo lo podemos ver? Bueno, nuestro espectáculo se desarrolla en la laguna de Jaltocán en un escenario flotante. Ahí tenemos audio, iluminación, ¿sí? todo es de noche. Es en un lugar que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tenemos personajes como Moctezuma. El contexto histórico es de 1521, durante la conquista. También William nos puede platicar un poco sobre la historia. A ver, William, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Interpreta también al Nahual. Sí, mi personaje se llama Cuetlachtli, es un mexica que está destinado a ser Nahual. En la obra se desarrollan los dos tipos de Nahuales que vemos, es el Nahual lobo, que ataca y mata a todos y no tiene conciencia, y el Nahual, que ya tiene conciencia y es un ser elevado. Ahora, aquí la peculiaridad también de este espectáculo es que la gente va a poder apreciarlo y vivirlo en una trajinera. A ver, háblenos sobre todo este aderezado que le ponen precisamente como para que sea algo muy especial y muy particular y sobre todo, pues por supuesto, en las trajineras de Xochimilco. Exactamente, las butacas son las trajineras, se desarrolla en la laguna de Jaltocán. Tienen la posibilidad de comer alimentos, las quesadillas, los tamales, el ponche, los típicos el atole, ya sea que sea a través del servicio que nosotros brindamos o el mismo espectador lleve sus alimentos y bebidas. Todo es de noche, es un espectáculo multidisciplinario porque no solamente es una obra de teatro, también hay musicalización y hay otros factores que van ambientando todo el espectáculo. A ver, William, ¿son cuántas trajineras o cómo va la gente? ¿De qué manera se puede ir trasladando y puede ir apreciando precisamente pues, en este lugar como patrimonio cultural de la humanidad, puede ir apreciando todo lo que estamos viviendo en torno a la leyenda del Nahual? Claro que sí, pues mira, pues las trajineras hay demasiadas, alrededor de 30 o 40 trajineras las que cuenta con la producción. La gente tiene un recorrido de 1 hora a lo que llega al escenario flotante, van por los canales de Xochimilco, pues pasan por algunas atracciones turísticas del mismo sitio y posteriormente llegan al escenario flotante único en el mundo, esperan la tercera llamada y lo aprecian el espectáculo a la luz de la luna llena. ¿Cuánto dura el espectáculo? Hora 20. 1 hora con 20 minutos. Pues les agradezco en el alma, Carlos, William, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que no se pierda la gente la leyenda del Nahual, ya están ahorita, ¿verdad? Sí. ¿Qué días son las funciones? Viernes, sábados y domingos, los viernes a las 9, los sábados a las 7 y a las 9, los domingos a las 7. Vamos a estar hasta el 18 de noviembre. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. los dos,